Presentamos Entrevista. Son las 13:28. Amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Andrés Quispeles, coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores. Andrés, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo miran ustedes el retorno a las clases presenciales inicialmente? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bien, el retorno a las clases presenciales desde el lado de la Unión Nacional de Educadores siempre lo hemos contextualizado como una necesidad. Luego de varios meses de que nuestros niños, niñas, jóvenes estuvieron fuera de las aulas, es necesario retornar para calificar, para mejorar el proceso de enseñanza e interaprendizaje, pero ese retorno tiene que darse con una escuela biosegura, y eso es lo que estamos demandando en la actualidad. ¿No hay escuelas bioseguras? Bueno, luego de más de 18 meses fuera de las aulas, nosotros estamos viendo que las mingas que desarrollan los padres de familia en los establecimientos educativos, lo que expresan es que el recorte que se hizo con el gobierno del señor Moreno de más de $900 millones en infraestructura, ahora se encuentran aulas que no han sido fumigadas, tampoco readecuadas en su infraestructura. Y a eso se suma también el recorte actual del presupuesto en educación, que también sobrepasa los 900 millones. Las mingas y los denominados apadrinamientos no pueden evitar la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano de entregar los recursos necesarios para educación. Una escuela biosegura significa la infraestructura adecuada también, y también los insumos de bioseguridad, junto a una estabilidad laboral de docentes y un nuevo modelo educativo que no se lo ha trabajado. Que falta 450 millones o se necesitan al menos 450 millones para adecuar todas las escuelas, y están con algunas o la mayoría, podríamos decir, sobre todo en la zona rural, condiciones mínimas trabajando. Eso, ¿cómo lo miran ustedes? Bueno, esos datos son según funcionarios del Ministerio de Educación. Esos recursos se necesitarían solo para mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos a nivel nacional, pero también hay que evitar el hacinamiento en las aulas, porque el hacinamiento en las aulas sería un espacio para foco de contagios. No podemos retornar a las aulas con 40, con 50 estudiantes, no solo ahora o el próximo año, sino en adelante. El COVID-19 modificó todo y la educación no es la excepción, por lo cual se necesita más maestros y es necesario reintegrar a los maestros que fueron desvinculados en el contexto de la pandemia. Junto a eso, a mantener, a calificar, a mejorar la infraestructura, se necesita invertir en educación, garantizar que nuestros estudiantes reciban las 2 dosis. Es verdad que no se puede obligar a los padres de familia que vacunen a sus hijos, pero sí se pueden desarrollar campañas de concientización y de prevención y de la necesidad de la vacuna. Entonces, ¿no hay condiciones para regresar? Entiendo así, Andrés. Hay condiciones siempre y cuando el Estado, el gobierno, garantice las mismas. Los maestros estamos ya trabajando desde meses atrás en los puntos de encuentro, en la entrega de alimentación de manera presencial. Estamos volviendo a las aulas en los establecimientos educativos donde se brindan garantías, pero lo que está sucediendo es que al volver a otros establecimientos educativos ubicados en barrios populares, ubicados en el sector rural, ahí no se presentan las condiciones. Entonces, los colegios que están ubicados en las grandes ciudades no tienen las mismas condiciones que tal vez los establecimientos que están en el campo, en los barrios populares. Entonces, es un sistema educativo inequitativo que hay que saberlo enfrentar con invertir en educación y en atender las necesidades que tienen toda la comunidad educativa. ¿Cómo miran ustedes el tema de la posibilidad de aportes de los padres de familia? Bueno, nosotros debemos señalar que el actual gobierno y la ministra de Educación están utilizando un acuerdo ministerial que dejó el correísmo para solicitar denominados aportes voluntarios a los padres de familia. Entre aportes voluntarios
y aportes materiales, nosotros hemos llegado a colegir que los padres y las madres de familia ya han entregado más de 13 millones de dólares, mientras el gobierno ha recortado 900 millones. Por eso es que señalamos que las mingas y los denominados apadrinamientos no pueden librar. El gobierno no se puede lavar las manos de la obligación constitucional de entregar los recursos y de entregar todas las garantías de bioseguridad a los establecimientos educativos. Ojo, porque estamos retornando a las aulas, es que estamos identificando que en algunos establecimientos no hay las condiciones necesarias. La madre o el padre, junto a los docentes, acabamos de hacer la minga y aún así no se puede mantener infraestructura para una escuela biosegura. ¿Tienen algunos datos de la proforma presupuestaria, Andrés? ¿Están bajando más o se mantienen los valores? Sí, ¿no? Bueno, hay toda una manipulación de datos. Nosotros deberíamos hacer, si este gobierno fuera serio con la educación, debería hacer toda una observación de lo que significa invertir en educación desde el año 2018 o por lo menos 2019. Porque acabamos de salir un año electoral donde el presupuesto es prorrogado y si nosotros revisamos las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde la Corte Constitucional determinó que se debe devolver el recorte que hizo el gobierno de Moreno de Educación, entonces vamos a ver que es más de 200.000 el recorte a educación. Entonces no se está cumpliendo con el precepto constitucional del 0,5% de entregar a educación y por eso se llama el recorte es de más de 900 millones de dólares y es por eso que la Asamblea Nacional ha observado la reforma económica y le ha devuelto al Ejecutivo. El Estado, el gobierno tiene que garantizar la educación y la salud como derechos humanos para que el país se vaya desarrollando y articulando educación y vida económica. La Asamblea Nacional le devolvió el presupuesto a la proforma presupuestaria enviada por el presidente de la República y el gobierno nacional para que haga justamente estos cambios. ¿Han dialogado? ¿Hay la oportunidad de dialogar con el gobierno para buscar alternativas, por ejemplo, ante estas preocupaciones económicas que tienen ustedes? La Unión Nacional de Educadores es parte del Frente Unitario de Trabajadores, parte del Frente Popular del Colectivo. Se han desarrollado varias entregas de propuestas al gobierno, porque, por ejemplo, que se cobre a los grandes emisores de impuestos, entre otras medidas para que sean inyectadas en educación, y no hemos recibido una sola respuesta por parte del gobierno que se autocalifica un gobierno del reencuentro. Hemos conversado con la Asamblea Nacional, le entregamos las propuestas que tiene la Unión Nacional de Educadores y las observaciones. Frente a ese silencio del Ejecutivo, es que este jueves 25 vamos a desarrollar una marcha nacional, no solo la UNE, no solo la educación inicial, básica y bachillerato, sino también se ha sumado a los estudiantes universitarios, porque también hay un recorte a la Universidad Ecuatoriana, se han sumado la Federación de Trabajadores y Servidores Universitarios y se han sumado las asociaciones de profesores universitarios y politécnicos, porque el recorte es al conjunto de la educación ecuatoriana en sus distintos niveles. A ver, marcha entonces. Va a haber marcha en la ciudad de Quito, una marcha que sale a las 10 de la mañana de los exteriores de la Universidad Central, con el único elemento, que se cumpla lo que dice la Constitución para educación. No estamos pidiendo otra cosa, que se cumpla lo que dice la Constitución para educación y con eso se brinden garantías básicas para que los maestros, las maestras sigamos garantizando el derecho a la educación, el derecho a la salud, vinculado a las necesidades que tiene nuestro país. Gracias Andrés. Estaremos pendientes. Muy amable. Gracias a ustedes.